Aquí en la página 141 dice lo siguiente: cuando alcanza una tradición de Palma, su mayor éxito es cuando logra un cuento cabal o algo que tienda a hacerlo, y cuando se queda a medio camino, ha logrado solo un artículo histórico. Bien, pero si la tradición alcanza su mayor éxito cuando logra un cuento cabal, entonces, ¿por qué seguirla llamando tradición? ¿Por qué no la llamamos cuento? Esa es la pregunta. Claro. Y ese es un gusto seguramente de cuentista como yo, seguramente, ¿no? Porque aquel que no lo es, goza con la tradición misma, o sea, con este ejercicio lingüístico sabroso, jocundo y vivo, ¿no? Que es un contrapunto entre la tradición y el lenguaje de la calle, el lenguaje de la calle. El lenguaje culto por un lado y el otro de la calle, todos mezclados, y terminamos en una sonrisa. Claro. O en unas carcajadas. Pues bien, esto indica pues que este contrapunto se produce en determinadas circunstancias. Así como uno crece y se vuelve viejo, así también hay una tradición por la calle y tradición de escritores, tradición de libros que se van quedando atrás, desgraciadamente. Pero entonces, sigamos con el concepto de tradición que no se puede olvidar. Todo escritor que haya comenzado a escribir, por ejemplo, en 1950, ese tiene una tradición. Y ahí en el fondo estará Palma, pero están otros más. Así como en mi caso estaban también Faulkner y estaba Joyce, pero estaba Palma y estaba Valdelomar. Claro. Bien, ahora los muchachos del año 2003 pues tienen una tradición. Esta tradición está en los años 70 u 80. Entonces, no hay que echarles la culpa que olviden a Palma, sino más bien debe haber una especie de debajo del gusto y regusto por la literatura, debe haber una enseñanza de la literatura, debe haber una pedagogía, y eso debe pertenecer al Ministerio de Educación, a los colegios, a los jóvenes profesores, etc. Y eso está olvidado. Es una tremenda desgracia cómo poco a poco se está pauperizando esta enseñanza, primero de la lengua y luego de la literatura peruana. A eso voy. Aquí en la página 153 dices que Tempestad en los Andes de Luis Eduardo Valcárcel es el mejor libro de Valcárcel. Bien, te confieso que me sorprendió esta afirmación, porque la pregunta fluye sola, ¿no? ¿En qué sentido es el mejor libro? Porque comencemos por el principio. Tempestad en los Andes no es un libro de historia, no es un libro de arqueología, no es un libro de etnología. Menciono las disciplinas en las que se distinguió Valcárcel, ¿no? Tempestad en los Andes es un libro de denuncia, ¿no? Es un libro que, como dice Sánchez en el Colón, ¿no? Está escrito por un predicador iluminado, ¿no? O, como habría dicho Francisco García Calderón, por un profesor de idealismo. Entonces, ¿en qué sentido es el mejor libro de Valcárcel? Ahí la responsabilidad es mía, es mi gusto. Es mi gusto y eso lo firmo. En el sentido de que para un literato o para un estudiante de literatura no es necesario darle todo absolutamente hecho. Aquí es un hombre, un fermento, un hombre que está fermentando en varios campos, como tú muy bien lo señales, esos campos. Muy bien, pero en todos ellos está lleno de vitalidad, parece nuevo, tal vez no lo sea totalmente, pero parece nuevo, vivo, distinto, y hay un espíritu de rebeldía. A eso me refiero. Hay libros juveniles que no son después mancillados por la fama posterior, sino hay libros hirvientes, hay libros que tú lo ves que están hirviendo. Claro, yo recuerdo que los editores, ¿no?, de Tempestad en los Andes decían que tal vez sería la mejor página autobiográfica de Valcárcel, ¿no? Claro, en esa época, pues lógicamente, por razones obvias, no se habían publicado las memorias, ¿no? La ruta cultural. Se han publicado mucho tiempo después. Sí, claro. Pero yo las he leído detenidamente, incluso tengo un artículo sobre las memorias de Valcárcel, pero él en ningún momento dice que ese es su mejor libro, ¿no? Él nunca... No tiene por qué ser, porque un autor a veces nunca acierta con su propia obra. Así es. No, así pero, es, perdón, sí. pero los que tienen, perdón, pero los que tienen obra considerable, por ejemplo, tú,
No me vas a decir que no sabes cuáles son, ¿no es cierto?, en tu íntimo sentir, tus mejores realizaciones y cuáles no son tan buenas, ¿no? Yo creo que hay una jerarquización que hace cada cual, ¿no? Porque no vas a meter pues todo en el saco, ¿no? Claro. Entonces el propio autor sabe. Por supuesto, por supuesto. Me desdigo si es que doy alguna impresión distinta. Lo que yo quiero decir es que hay libros que juzgados por otros, son libros importantísimos en el desarrollo del pensamiento, de la prosa, etcétera, de un hombre. Para mí eso es un libro muy, muy importante. Y yo lo discutía con don Luis. Don Luis era muy amigo mío. Caminábamos juntos por la calle, no solamente en Lima, caminábamos en Nueva York. Yo me acuerdo mucho haber estado allí. Él fue a dictar un curso y yo salía de la Universidad de Columbia, iba a verlo y lo visitaba. Y ambos incluso nos abrazábamos tremendamente por el viento. Porque si nosotros no hubiéramos hecho fuerza hacia adelante para caminar, nosotros nos hubiéramos sido derrumbados por ese viento tan desconocido. Solamente en la Puna da esos aletazos de viento allí. De tal manera que luego decía esa cosa y me decía, pues, ustedes los muchachos ven otras cosas que nosotros no vemos. Cosas así. Pero en realidad, después de haber leído sus memorias, después de haber leído Ruta Cultural del Perú, después de haber leído incluso algunos artículos formidables en Amauta, es evidente, ¿no?, que lo que digo acá es justamente un gusto, un sabor mío, ¿no?, un gozo personal mío. Acá en la página 168 dices: el mestizo tiene una psicología y una conducta peculiares y rara vez puede acabar su vida en la armonía o en la reconciliación de contrarios. El artículo se titula ¿el mestizo reúne o separa dos mundos? Creo que esta declaración es interesante y podrías ampliarla. Cierto, no he terminado de dar juicios todavía sobre eso, apenas he empezado. Yo soy de la sierra, que apenas creo que 6 meses después me llevaron a Chimbote. Entonces yo conscientemente nací al mar y nací a la costa. Luego después fui hacia el centro de Ancash, Pomabamba, Siguas, etcétera, y después finalmente vine al Callejón de Huaylas, donde me pareció ya unas poblaciones muy grandes, luego un salto hacia Tarma, que es una ciudad bellísima, y luego ya a Lima, a Guadalupe y a San Marcos. Entonces, mira tú esta evolución que permite pues ver cómo se siente no solamente el campesino, que uno desgraciadamente lo conoce un poco de lejos, pero cómo se siente el mestizo por dentro, cómo sienten los familiares, cómo están los amigos, etcétera, cómo están, por ejemplo, cuando uno va a la Cusco, por ejemplo. El cusqueño siempre dice esos mariconcitos de Lima, porque se siente un rey. Este es el primer peruano que hay, es un cusqueño. Y para ellos no hay nadie más peruano que ellos mismos. Y los limeños están en segundo lugar siempre para un cusqueño. Ese tipo de psicología, esas exageraciones a un lado u a otro, no han concluido en el alma del mestizo. Ahora, perdón, pero acá, digamos, tú pones un caso, que es el caso del Inca Garcilaso, ¿no? Y ahí me parece que eso está puesto en razón. Pero en otro artículo, donde que habla de lo mismo... Tomado también por Macera, también dice, claro, eso. Sí, claro. sí, Macera. Pero no, pero tú suscribes eso. Pero en otro artículo, hablando de esto mismo, pones el caso de Matalaché. Ahora yo me pregunto, considerando pues, primero que eso está ubicado en el siglo XIX a principios, ¿no? 1816. Ya, eso en primer lugar. Y luego, ¿cuánto de típico tiene esto? ¿No? Ese es otro punto para que sea representativo, digamos, de esta no conciliación del hijo de padres de razas diferentes, ¿no? Entonces te pregunto eso. Bueno, él como algunos artistas, no como todos, exagera un poco. Yeah. Entonces tiene que exagerar cómo brota ese niño que ya desde el comienzo es ilegítimo, desde su concepción, y además cuál va a ser su fortuna, cuál va a ser su vida, si es que va a ser posible unir a la gente o la va a separar como realmente es. Ahora, yo he puesto el caso más extremo que es ese, porque frente al indio, entre el indio y el blanco, no se dan estas situaciones extremas en la literatura. No hay un hijo de indio que sea tremendamente rechazado, en una especie de rechazo general del hogar,
¿no? Como sucede en el caso de Matalaché. Esto es un poco más espectacular. Así es. Y teatral. Por tanto, hechas esas salvedades, es que ese niño no puede ser recibido por los dos lados. Y además también yo creo que el amor de la muchacha blanca está un poco exagerado hacia él. Y, por supuesto, la virilidad de Juan Manuel, evidentemente para hacer quedar bien al mestizo tirado a sangre negra, ¿no? Ahora, de tal manera que todo esto ahora también son cosas de época, ¿no? Porque Sí. yo recuerdo que cuando uno leía en los años 50, y a mí me ocurrió, ¿no? En Matalaché, uno tenía una sensación muy especial que ahora sería ya difícil tenerla. Sí. Y mi padre me ha contado a mí, por razones cronológicas yo no viví esa época de la publicación, en el año 27 de La Tempestad, ¿no? Que se consideraba un libro peligroso, ¿no? Que era una cuestión que había que ocultar, prácticamente pues era un manifiesto comunista o algo así, ¿no? Entonces también ahora uno tiene que hacer un esfuerzo para ver dónde estaba el gran peligro de esto, ¿no? Claro, pero en esa época entonces creo que hay que contextuarlo, ¿no? Claro, eso es el año 28 que él publica Matalaché, pero unos 2 años antes, en el año 26, que sale el primer número de Amauta, él saca un artículo feroz de una especie de posición contraria sobre el indio, psicología del indio. Y entonces ahí enumera una serie de de defectos y algunas pocas virtudes del indio. Y el hombre que está conocido desde Cuentos Andinos del año 20, una especie de conocedor profundo del alma india, resulta aquí suscribiendo toda una especie de una serie de defectos numerados desde 1 al 70. Y después de ahí pone unas pocas virtudes, que son 3 o 4. ¿Cómo es posible que un hombre que vea tan mal al indio esté considerado, ¿no? O ya fue considerado el año 20 como una especie de un defensor y un conocedor profundo del alma? De tal manera que hay estas cosas que son un poco raras, que no se han estudiado todavía. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y luego volveremos.